Pues buenos días a todos. Hola, hoy es viernes 24 de febrero de 2023. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán. Mi nombre es Ileana Fajardo, soy la directora de nutrición y pues hoy tengo el gusto de presentarles este webinar que tenemos preparado para el día de hoy. El webinar de hoy es un webinar muy padre, muy amigable y sobre todo pues es para el público general, ¿no? La verdad es que tratamos un poquito de cambiar el sentido de los webinars, a veces muy dirigidos a profesionales de la salud, que agradecemos muchísimo que estén pendientes de los webinars y que nos sigan, pero pues el día de hoy la verdad es que está como muy destinado también pues para el público general. Y la verdad es que hoy estoy muy contenta, muy agradecida de que esté con nosotros la doctora Azalia Ávila Nava, quien pues nos va a presentar este webinar y platicarnos pues un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? O más bien adentro de los alimentos que consumimos absolutamente todos los días. Entonces, les voy a platicar para quien no conozca a la doctora Azalia un poco de su reseña. La doctora es química de alimentos por la UNAM. Ella cuenta con una maestría en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM y es doctora en ciencias bioquímicas por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán y la UNAM. La doctora Salia cuenta con diversos artículos de investigación en revistas internacionales indexadas, así como en diferentes capítulos de libros. Ella dirige tesis de licenciatura y posgrado y especialidades médicas y es profesor titular de asignaturas de posgrado. Ella realiza investigación en el área de nutrición, en investigación clínica, en los que estudia cómo los nutrimentos presentes en los alimentos pueden generar efectos benéficos en la salud de la población a través de la regulación de genes y biomarcadores. Así que, pues estamos de verdad de lujo con la doctora Azalia, bienvenida. Y esta transmisión de Facebook que hacemos a través de la página de la Secretaría de Salud de Yucatán se queda aquí en este sitio y en esta línea de tiempo, la pueden compartir y la pueden de alguna manera ver más adelante si ahora no tuvieron oportunidad. Pero de todas maneras, si alguien quisiera la grabación de este webinar, pues con mucho gusto se las podemos hacer llegar al correo que está en la descripción de esta transmisión, que es dirección de nutrición @ssy.gov.mx. Así que, pues sin más, doctora Salia, bienvenida al webinar de la Secretaría de Salud. Le agradecemos inmensamente que nos dedique su mañana y te dejamos el micrófono para que puedas comenzar tu presentación. Hola, muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Pues primero que nada, agradezco mucho la invitación y la oportunidad para tener este espacio y platicarles un poco acerca de esta parte del tema que me apasiona, que es la ciencia de los alimentos. Entonces, ¿cómo poder combinar estas dos cosas? Voy a intentar ser lo más, voy a intentar hablar lo más sencillo posible porque justo les comentaba que quería compartir esto con el público en general y no solo con los profesionales de la salud, porque es importante que la población esté enterada de estos beneficios y cómo se generan estos conocimientos acerca de los beneficios que podemos tener en los alimentos que consumimos día a día, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo hay evidencia acerca de la importancia de los alimentos, de la alimentación, de la nutrición, de cómo consumir? Pues desde hace 2500 años, Hipócrates mencionaba lo siguiente: deja que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos. Con esta frase nos engloba mucho acerca del papel fundamental que es la alimentación en el control, en el control de la salud, en el manejo de algunas patologías. Considero que la gran mayoría de enfermedades pueden tener una mejor evolución o una prevención con una alimentación correcta, adecuada, que esté regulada por un especialista, como los nutriólogos, ¿no? Estos profesionales de la salud que se dedican a esta parte. Entonces, aquí es donde se tiene que hacer mucho hincapié acerca de la importancia que tiene el consumo de ciertos alimentos, tal vez no dejar, eliminar el consumo de muchos alimentos, sino disminuir y
juntarlo o controlarlo con el ejercicio, con la actividad física, ¿no? Entonces, esto se sabe desde hace muchísimos años, sin embargo, se ha perdido durante todo este tiempo la transición cultural, social, el estilo de vida, se han modificado muchos de las actividades y de la forma en que nosotros consumimos los alimentos y pues justo se empiezan a generar muchas enfermedades, particularmente el exceso de peso, el sobrepeso, la obesidad es una de las que más se ha relacionado con este desequilibrio entre el consumo de los alimentos y es cuando se empieza a retomar justo la importancia de consumir una dieta pues baja en grasas, alta en frutas, verduras, leguminosas, granos completos y no, tal vez no eliminar por completo, sino reducir el consumo de grasas saturadas, ¿no? A lo mejor sí está en toda nuestra capacidad de eliminar todos estos alimentos procesados, ultraprocesados, y esto con la finalidad de generar un beneficio para la salud, que es el riesgo de enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2, las alteraciones en lípidos o en grasa en la sangre y enfermedades cardiovasculares. Entonces, todo con esta finalidad de generar un beneficio en la población. Pero, ¿qué componentes en los alimentos van a tener este efecto benéfico o cómo el consumo de ciertos alimentos van a generar este efecto benéfico o van a ayudar a prevenir estos efectos que generan algunas patologías en el organismo, en el ser humano? Pues algunos de estos componentes son compuestos como los antioxidantes, como la fibra y como los ácidos grasos poliinsaturados o que se conocen coloquialmente como omegas. Este tipo de compuestos no están presentes en todos los alimentos, principalmente los encontramos en frutas, verduras, granos, no en alimentos ultraprocesados, tienen mucha menor cantidad de estos y algunos no contienen este tipo de compuestos que van a generar estos efectos benéficos. Pero ¿cómo estos compuestos van a generar estos efectos benéficos en el organismo? En el caso de los antioxidantes, pues mucho se escucha acerca de, ese alimento tiene compuestos antioxidantes, ese alimento, si consumes ese alimento, te va a dar antioxidantes, te pones una crema para prevenir el envejecimiento porque tiene antioxidantes. Entonces, estos antioxidantes son moléculas que están presentes en los alimentos y que van a eliminar a otras moléculas que se llaman especies reactivas. Estas especies reactivas hacen daño a nuestras células porque les roban componentes, por así decirlo. Les roban algo que se llaman electrones. Y que le roben esos electrones a nuestras células, a nuestros componentes del organismo, hace que se dañen sus funciones, se dañe su estructura y por tanto pueda perder función y genere alguna alteración en nuestro organismo. Estos antioxidantes pueden actuar de diferentes formas. Una de las formas es dándole este electrón o completando esta especie que está incompleta, y una vez que complete esta estructura, esta especie reactiva va a ser neutralizada y no va a generar ningún daño. Entonces el antioxidante le va a donar lo que le falta a esta especie reactiva y se neutraliza. Ya no hay ningún daño que se genere a la célula. Otra de las maneras en que los antioxidantes presentes en la dieta pueden actuar es a través de proteínas o estructuras que son capaces de viajar al núcleo de nuestra célula. En nuestra célula, en el núcleo, se encuentra nuestra información genética, la información que hace que cada una de nuestras células se haya desarrollado, que cada una de nuestras funciones fisiológicas se mantenga por los genes, ¿no? Entonces, estos antioxidantes de manera indirecta lo que pueden hacer es que hacen que estas moléculas prendan a los genes, a genes específicos, que son genes antioxidantes que nosotros tenemos
en el organismo. Una vez que incrementan estos genes que van a prevenir de ese daño, pues se tiene este efecto antioxidante. O bifuncionales que pueden actuar donándole lo que le hace falta a la especie reactiva y prendiendo nuestros genes para que tengamos un mayor efecto antioxidante en nuestro organismo, antioxidantes propios de nuestro organismo. ¿Por qué son importantes estos antioxidantes? Porque se ha visto que estas especies reactivas que provienen de la luz del sol, estas especies reactivas en lugares muy contaminados vamos a tener un aumento de especies reactivas. En el propio metabolismo vamos a generar especies reactivas. Pueden, como les comentaba, pueden dañar a nuestras células. A nivel del cerebro, se ha visto que está relacionado con neurodegeneración, con enfermedades como el Alzheimer. En el tejido adiposo, es decir, en el tejido que se encarga de guardar o almacenar nuestras reservas en forma de grasa, puede generar resistencia a la insulina, que está asociado pues con alteraciones en los niveles de azúcar, glucosa en la sangre. A nivel del hígado se ha relacionado con la generación de hígado graso y a nivel renal, a nivel del riñón se ha relacionado con enfermedades renales como la litiasis urinaria. Entonces, estos antioxidantes van a ser capaces de disminuir estas moléculas que van a generar daño y, por tanto, neutralizarlas y prevenir estas patologías, ¿no? Son algunas de las patologías asociadas a estos daños causados por las especies reactivas, entonces los antioxidantes pueden actuar ahí. Otro de los componentes que les mencionaba era la fibra. La fibra está en diferentes alimentos como frutas, verduras, granos, y esta fibra en agua y forma como geles que van a servir como barrera a nivel intestinal. Estos geles que se forman en combinación, una vez que nosotros ingerimos esta fibra de los alimentos, se combinan con el agua en el organismo o con lo que nosotros consumamos de agua y van a generar estos geles que se van a acomodar en nuestro intestino, y lo que van a hacer es que van a como proteger las células del intestino. Y esta protección, ¿de qué nos sirve? Pues nos sirve para disminuir la absorción de alimentos con altas cantidades de azúcares. También nos sirve para disminuir la superficie de contacto en el caso de que hubiera bacterias patógenas. También nos sirve pues para mantener la integridad, es decir, una adecuada estructura de nuestro intestino. Estas son algunas funciones de la fibra soluble. Hay otro tipo de fibra en los alimentos que se llama fibra insoluble. Esta fibra insoluble no va a formar estos geles, sin embargo, va a ser utilizado por microorganismos que tenemos en nuestro intestino para generar moléculas benéficas. Estas moléculas benéficas lo que van a hacer es que van a mantener de igual manera la integridad de las células del intestino, van a promover que se utilice el azúcar que tenemos en la sangre y por tanto disminuir los niveles de azúcar en sangre, van a estimular que se utilicen los lípidos, es decir, las grasas que tenemos igual en circulación o que tenemos acumuladas en el tejido adiposo en el organismo, y de esta manera va a poder regular tanto los niveles de glucosa, es decir, del azúcar en la sangre, como de grasas, como son los triglicéridos, el colesterol. Entonces, son algunos de los efectos benéficos que vamos a obtener por el consumo de alimentos que contenga fibra. Es muy importante que aquí se considere no solo el consumir fibra,
sino consumir una cantidad adecuada de líquidos, agua, para que se puedan generar estos efectos benéficos tanto en la fibra soluble como en la fibra insoluble. En esta imagen lo que vemos es que justo estas dietas con alimentos ultraprocesados no tienen o no presentan fibra o la cantidad de fibra necesaria, o no presentan fibra para generar todos estos efectos benéficos en el organismo, por lo cual se prefieren estas dietas donde haya mayor cantidad de elementos que contengan fibra. Otros de los componentes de los alimentos que generan estos efectos benéficos son los ácidos grasos poliinsaturados, que se conocen coloquialmente como omegas. ¿Cómo vamos a saber qué son ácidos grasos poliinsaturados? Una forma fácil de reconocer este tipo de alimentos que presentan este tipo de compuestos es porque en su forma, a temperatura ambiente lo vamos a encontrar en forma líquida. Las grasas que se han asociado con efectos nocivos para la salud se encuentran principalmente a temperatura ambiente en condiciones sólidas, como es el caso de la manteca. En el caso de los ácidos grasos poliinsaturados, justo a temperatura ambiente lo encontramos como líquido en algunos aceites. Sin embargo, también este tipo de compuestos los encontramos como la semilla de calabaza, que es una muy buena fuente de ácidos grasos poliinsaturados, la semilla de chía, algunos aceites como el aceite de oliva y algunos pescados de aguas frías. Sin embargo, en México no existe de este tipo de alimentos, ya que son de aguas frías profundas, que en nuestro país no tenemos. Pero ¿cómo es que van a actuar estos ácidos grasos poliinsaturados o cómo van a generar este efecto benéfico? Estos ácidos grasos u omegas van a generar un efecto benéfico, ya que son capaces de igual manera de regular o prender y apagar genes. Prenden genes, es decir, incrementan genes que están relacionados con la utilización de grasas para obtener energía. Es decir, en nuestro tejido adiposo, en el que tenemos en el organismo, se puede estimular el uso de esos lípidos para disminuir la cantidad de grasa acumulada, y también se estimula el uso de grasa que estamos consumiendo en la dieta. Y por otra parte, se disminuyen o se apagan los genes que están relacionados con la generación de grasa dentro de nuestro organismo. Esto es un proceso compensatorio, ¿no? Cuando nosotros, las grasas en nuestro organismo es una forma de reserva de energía para condiciones en las cuales no tenemos alimento, como es cuando estamos durmiendo, ¿no? Que no tenemos una comida que nos esté aportando nutrimentos a nuestro organismo. Entonces, de ahí echa mano el organismo para obtener energía y seguir con las funciones vitales. Los beneficios de estos ácidos grasos poliinsaturados, pues es la disminución de acumulación de lípidos o grasa en el tejido adiposo, también la disminución de acumulación de lípidos en el hígado, también en el músculo, porque en el músculo se puede acumular lípidos en un proceso que se llama lipotoxicidad. Si la grasa se empieza a acumular en tejidos o en órganos que no son el tejido adiposo, se genera un efecto tóxico en nuestro organismo que está relacionado con el desarrollo de, por ejemplo, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina específicamente. Y en el caso del páncreas también se ha visto que este tipo de ácidos u omegas está relacionado con la protección de las células que se encargan de generar la insulina, que la insulina es una hormona que se encarga de regular los niveles de azúcar o glucosa en circulación, ¿no? Y esto es de suma importancia justo para las personas que viven con diabetes tipo 2,
que pueden tener algunas alteraciones en los niveles de insulina o en la regulación del metabolismo tanto de glucosa como lípidos, ¿no? Sin embargo, es de suma importancia que les comente que no solo nos tenemos que basar en lo que escuchemos o veamos en el Facebook, ¿no? En el Facebook vi en este lugar, alguien me dijo que esto es bueno, sino es de suma importancia que esto esté basado en evidencia científica. Entonces, justo en este sentido, yo comencé a trabajar con esta parte de los alimentos y de los efectos benéficos que pueden generar y me preguntaba qué alimentos estudiar y considero que México es un país muy rico y vasto en diferentes alimentos que tienen muchos efectos benéficos, sin embargo, pocos de ellos han sido estudiados de manera o se ha generado evidencia científica que respalde estos efectos benéficos. ¿Y por qué es importante? Porque a lo mejor lo que escuchamos para una persona que le hizo bien a otra persona no le hace el mismo efecto y no es porque sea del alimento, sino esa persona no le fue suficiente o a lo mejor le puede provocar le puede provocar un daño. Entonces es por eso que es de suma importancia generar esta evidencia científica que respalde estos efectos. Entonces, ¿cómo vamos a generar una vez que empezamos a trabajar con estos alimentos mexicanos para generar evidencia científica y no solo dar este conocimiento científico, sino darle un valor agregado a estos alimentos? ¿Cómo se empiezan a hacer estos ensayos? Pues existen diferentes maneras de hacer experimentos para comprobar lo que tiene, cómo va a actuar y en qué dosis podemos dar a estos alimentos. Por ejemplo, existen ensayos que se llaman ensayos in vitro porque no se utiliza ningún organismo completo, se utilizan células aisladas, se hace en tubos de ensayo, este es un tubo de ensayo, se hacen reacciones que nos ayudan a saber qué tipo de compuestos, si tiene fibras, si tiene antioxidantes, si tiene ácidos grasos omegas, si va a ser bien, qué dosis vamos a dar, cómo vamos a dar ese alimento, si esta concentración o esta cantidad le va a generar un daño tóxico al organismo, ¿no? Entonces todo esto nos va a empezar a dar respuesta a cómo lo vamos a poder usar. Una vez que tenemos un poco de estos resultados, lo que podemos hacer es llevarlo en modelos animales y probarlo, ¿no? En modelos animales que nos permita darles tal vez un extracto, una dieta que contenga nuestro alimento, un compuesto aislado de ese alimento para ver qué beneficios tiene. Una vez que tengamos estos modelos animales o que haya un estudio, lo podemos trasladar a seres humanos. Si no hay estudios que nos justifiquen que ya hay un uso adecuado del alimento o del compuesto que queramos probar, no lo podemos llevar a seres humanos porque no es ético. Científicamente no es éticamente correcto llevar a cabo este tipo de estudios. Para llevar a cabo estos estudios es importante que yo les diga que se necesita mucho trabajo porque estos protocolos o estudios se deben de registrar ante comisiones para que los evalúen y dictaminen que están adecuadamente estructurados y que no hay ningún problema ético con los organismos que se van a utilizar. De hecho, en el caso de los seres humanos se tiene que dar una carta que se llama Carta de Consentimiento Informado, donde los participantes del estudio leen de qué se trata el estudio, los beneficios que se les va a brindar, si hubiera algún efecto adverso, qué podríamos hacer, el contacto con la persona que está realizando el estudio,
y pues hay testigos, ¿no? Entonces todo esto son documentos legales que avalan el llevar a cabo este tipo de estudios en seres humanos. Uno de los primeros resultados que nosotros tuvimos es acerca de la actividad antioxidante de diferentes alimentos. Y esto porque es muy importante, justo siempre recuerdo a mi asesora de doctorado que me decía, ¿por qué en otros países pueden presumir, por ejemplo en Francia, su vino que tiene mucho antioxidante, o en Europa que está la dieta mediterránea, que es una buena fuente de antioxidantes, y nosotros no tenemos esa información? Y una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue generar de manera in vitro, es decir, en una reacción, la actividad antioxidante de alimentos como la vainilla, como el chocolate de Chiapas, el nopal, la granada, la chaya, la jamaica y el jitomate. El hecho de que nosotros hayamos visto que tiene actividad antioxidante aquí, no quiere decir que va a tener actividad antioxidante una vez que nosotros lo consumamos. Necesitamos hacer más estudios para ver si este efecto benéfico se mantiene. Basado en estos estudios o en estos resultados preliminares que se tuvieron, se hicieron algunos estudios de estos alimentos. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos alimentos, como les comentaba, no se tiene evidencia, solo se tiene este conocimiento ancestral de tradiciones orales donde, yo sé que esto es bueno, consúmelo, ¿no? Y uno de estos alimentos era el nopal. El nopal desde la antigüedad, desde la época prehispánica, se ha visto que hay evidencia de que tiene efectos benéficos. Se sabía o se decía que era capaz de curar el calor en el estómago. Ahora se sabe que justo la presencia de esta fibra soluble pues formaba estos geles que ayudaba a regular el ambiente intestinal y disminuía algunos malestares a nivel intestinal, ¿no? Entonces, estudios previos demostraron que había efectos benéficos en animales, específicamente sobre los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Entonces, basado en eso, se probó o se le dio a población con diabetes tipo 2 300 gramos de nopal. Este nopal es muy importante, no fue crudo, no fue cocido, tuvo un tratamiento térmico al vapor sin tocar el fuego durante 8 minutos, y de esta manera, bajo estas condiciones, se vio que el nopal disminuía los niveles de glucosa en sangre de los pacientes o de azúcar de los participantes que consumieron estos 300 gramos de nopal, y que además aumentó la actividad antioxidante. Esto es en personas sanas y en personas con diabetes tipo 2. Si vemos aquí es un desayuno que no tuvo un consumo de nopal, y aquí es un desayuno que además tuvo o se le incluyó el nopal. Y esto igual se observó en pacientes con diabetes tipo 2. Se ve este incremento en la actividad antioxidante. ¿Y por qué es importante tener antioxidantes justo en esta población con diabetes tipo 2? Porque además de la regulación en los niveles de glucosa, estos antioxidantes van a ayudar a controlar las especies reactivas, que aunado al control de la glucosa está relacionado con complicaciones renales, cardíacas, hepáticas y neurodegenerativas en esta población específicamente. Sin embargo, después nos dimos cuenta que probar un solo alimento pues no estaba bien. Sin embargo, nosotros no comemos un alimento de manera aislada, consumimos alimentos variados en nuestra dieta, por lo que quisimos probar alimentos que fueran parte de la dieta o componentes de la dieta tradicional mexicana. Y en la antigüedad pues existían capítulos
de los españoles, donde describen el tipo de alimentos que se consumían desde ese tiempo y a la fecha forman parte de la alimentación de la población, en el que se encuentra el maíz, los frijoles, las pepitas, la semilla de calabaza, los tomates o jitomates, por lo cual nosotros decidimos hacer una dieta con estos componentes, en el cual incluimos maíz, frijol, semilla de chía, semilla de calabaza, jitomate y nopal. Esta mezcla de alimentos lo probamos en animales, ya que no hay estudios previos para poderlo realizar en humanos. Y lo que hicimos fue generar un modelo de obesidad. Les dimos una dieta alta en grasa y azúcar en el agua, como si comieran una hamburguesa y un refresco las ratas. Y posteriormente le cambiamos a esta dieta con alimentos mexicanos. Lo que vimos es que en estas imágenes que ven arriba son cortes como rebanada de los hígados, y vemos que en este tejido, cuando las ratas eran obesas pero consumían esta dieta tradicional mexicana, no hay acumulación de grasa en este tejido como lo vemos con los animalitos que siempre tenían obesidad. Estas manchas blancas que ustedes ven aquí son la grasa acumulada, que es el principio de desarrollo es el desarrollo de hígado graso, que posteriormente se puede convertir en esteatosis hepática. De igual manera, vimos que en el tejido, en la grasa que tenemos acumulada, las ratitas que consumieron siempre una dieta alta en grasa tenían células más grandes, es decir, tenían más grasa en su interior que con los que consumieron una dieta con componentes tradicionales mexicanos. De igual manera vimos un efecto sobre los niveles de la glucosa. Lo que esperamos es que no aumente mucho la glucosa para que no hayan estas alteraciones en los diferentes tejidos por los niveles de glucosa. Posteriormente tuve la fortuna de poder venir a trabajar acá y empezamos a trabajar con componentes tradicionales de la región, y uno de ellos es el guarumo, que es una planta que se utiliza en la medicina tradicional, y la población de algunas comunidades lo consume en forma de té. Yo estuve investigando y de hecho ya lo venden comercialmente. Sin embargo, hay pocos estudios científicos que avalen los efectos benéficos de esto. Solo hay esta tradición oral de saber que sí tiene un efecto, sin embargo no sabemos cómo lo debemos consumir, cuántas veces, en qué cantidad, a todos nos va a hacer bien, tiene algún efecto adverso para algunas personas y para otras no. Y entonces lo que se empezó a hacer con esto es justo generamos un modelo animal, ya que no lo podemos hacer en humanos porque no hay mucha evidencia de este tipo de plantas tradicionales utilizadas. Y lo que vimos es que los animalitos que consumían una dieta alta en grasa, pero tenían este extracto de guarumo, no incrementaron tanto el peso corporal respecto a los que consumieron una dieta alta en grasa, y eso es un efecto benéfico porque nos sugiere que a lo mejor no incrementaron tanto la grasa que tenían en el organismo. Esto lo relacionamos también con la disminución en los niveles de glucosa, que nos sugiere que tienen un adecuado metabolismo de los azúcares en el organismo y que puede, pues, disminuir el riesgo de generar diabetes tipo 2. También vimos que la grasa en su organismo o las células de la grasa eran mucho más grandes. Esto nos dice que acumularon más grasa respecto a los que no tienen. Y aquí es muy importante que yo les comente que esto lo comparamos con un fármaco que es utilizado comúnmente en el tratamiento de diabetes tipo 2, que es la metformina. E inclusive tuvimos mejores resultados que
con la metformina. Aquí vemos que nuestros niveles de glucosa o de azúcar en la sangre fueron menores, inclusive cuando se consume metformina. Entonces eso fue muy interesante porque son de estas estrategias que se tiene que generar evidencia para poder implementarlas y llevarlas a protocolos en humanos y poder tener como esta estrategia o intervención coadyuvante al tratamiento que le estén dando médicamente a las personas. Otro de los, estamos muy felices porque empezamos a trabajar igual con una semilla que es una semilla que es maya, ¿no? Lo conocen como una, las poblaciones mayas lo utilizan mucho y de hecho nos dimos cuenta que hay inclusive organizaciones que se encargan de hacer productos a base de la semilla del árbol de Ramón. Sin embargo, no hay estudios que avalen, científicos que avalen los efectos de de este tipo de alimentos, ¿no? Vimos que en el CICI hacen análisis de la composición química, evalúan, de hecho hacen harina, sin embargo, no hay un estudio que nos muestre el efecto benéfico de esto. Y esto nos llevó a tener el primer estudio, todavía no lo hemos llegado a publicar, estamos en proceso, pero el primer estudio hasta nuestro conocimiento acerca del efecto benéfico de esta semilla de Ramón en animalitos que tienen obesidad. De igual manera vimos que disminuye considerablemente los niveles de azúcar o glucosa en sangre y aquí en esta figura pueden ver hígados de los animalitos alimentados con dieta alta en grasa y ven estas vacuolas, son grasa acumulada en el hígado que nos sugiere que tienen o desarrollaron hígado graso. Sin embargo, las ratitas que consumieron, ratones que consumieron una dieta alta en grasa más la harina de Ramón, de la semilla de Ramón, no acumularon esta grasa, solamente con la inclusión de la harina de Ramón. Esto no nos está diciendo que sigamos consumiendo de manera no adecuada la dieta, sino que a través de este tipo de estrategias se pueden revertir algunas, a lo mejor no hemos llegado a estudios en la población, pero podrían utilizarse como estrategias para poder disminuir estas alteraciones metabólicas, alteraciones en los niveles de grasas en sangre, de azúcar, ¿no? O el desarrollo de hígado graso en la población. Sin embargo, faltan más estudios que nos ayuden a concluir esto. Otro de los estudios este es uno de los estudios en los que estamos muy orgullosos, es acerca de la chaya, que se conoce como la espinaca maya. Hay mucha evidencia tradicional acerca de este alimento, sin embargo no había estudios en animales que mostraban algunos efectos benéficos de la chaya. Sin embargo, no había estudios en población, en humanos. ¿Qué pasaba? No es lo mismo hacerlo en un animal a hacerlo ya en población. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer el análisis de la hoja de chaya que compramos aquí en el mercado de Mérida. Evaluamos su composición, lo que tiene la planta, vimos que tenía compuestos antioxidantes, que tenía fibra, y entonces lo que hicimos fue utilizarlo como estrategia en población que tiene alteraciones de lípidos, de grasa en circulación, es decir, triglicéridos elevados, colesterol elevado, y les dimos 500 mililitros de agua de chaya diario durante 6 semanas. Esta agua de chaya era 40 gramos de chaya en 1 litro de agua, lo molíamos sin azúcar, sin nada, solo la chaya. Medimos los pesamos, los medimos, su presión arterial y medimos algunos marcadores bioquímicos en suero y nuestros resultados fueron que después del consumo de la chaya disminuyeron considerablemente los triglicéridos de 200
que presentaron como mediana los participantes de nuestro estudio bajaron a 166. Y lo importante de aquí es que lo normal o los niveles límites que nos permiten son 150. Entonces casi llegamos, casi se llegó a la normalidad de los niveles de estos lípidos en circulación. Entonces eso fue un muy buen resultado porque ya era en una población controlada, nosotros le dábamos seguimiento. Entonces es un muy buen resultado acerca de esto, y no solo vimos esto, sino vimos que aumentó la actividad antioxidante, que los medimos en estas unidades, y aumentó la cantidad de compuestos que le dan esta actividad antioxidante en circulación de las personas. Entonces podemos asegurar que el consumo de este alimento nos va a ayudar a que aumenten estos compuestos antioxidantes en circulación y que puedan eliminar estas especies reactivas que dañan nuestro organismo. Esto es justo lo que nosotros concluimos de estos efectos benéficos de la chaya en población con dislipidemias, que son estas alteraciones en la grasa, en la sangre de las personas, y que es uno de los principales problemas de salud público aquí en Yucatán. Esto nos llevó a tener el primer estudio en el mundo acerca de los efectos benéficos de la chaya en esta población, en seres humanos, ¿no? Y algo que nosotros justo les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad, porque la parte de la ciencia que nosotros hacemos no solo se debe quedar en estas publicaciones a nivel internacional, que para nosotros pues es nuestro trabajo, se ve reflejado los protocolos que nosotros hacemos, sino hacerles saber cómo es que se pueden consumir este tipo de alimentos, esto siempre de la mano de un profesional de la salud, pero que este profesional de la salud justo también esté enterado y pueda tomar o pueda generar estrategias basadas en evidencia científica para poder decir, ya se ha probado en población, ¿no? Ya hemos visto estos efectos benéficos, entonces podemos ver si a usted también le ayuda, ¿no? Entonces justo poder aterrizar esos conocimientos para que todo mundo los tenga y los pueda echar mano de ellos, porque una de las principales cosas que nosotros y en el grupo de investigación intentamos hacer es generar estrategias de bajo costo y de fácil acceso para la población, además de darles pues este valor agregado a los alimentos tradicionales mexicanos y ponerles esas estrellitas que tanto valen, porque somos un país con mucha riqueza. Estos estudios llegó a esta parte muy importante y justo les agradezco que me hayan podido programar en estas fechas, porque acaba de pasar el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Entonces justo esto es muy importante porque todos estos estudios los hemos podido realizar a través de una red de investigación que hemos generado con muchas mujeres en diferentes partes del país, que pertenecen a institutos nacionales, a diversas universidades. Nosotros trabajamos en el hospital regional, también en centros de investigación. Todas ellas nos han aportado y han ayudado a la colaboración en la generación de estos nuevos conocimientos. Entonces, esto es muy importante que yo se los haga saber, porque justo en el 11 de febrero que se celebró este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es debido a que la UNESCO estableció este día en el 2015 apenas para darle visibilidad a las mujeres que nos dedicamos a esta parte, ya que a nivel mundial solo el 33% de las investigadoras o de los investigadores somos mujeres, y inclusive a nivel nacional a nosotros como investigadoras nos evalúa algo que se llama Sistema Nacional de Investigadores, y solo el 38% de este sistema somos mujeres. Y nosotros tenemos diferentes niveles de SNI, como se conoce,
vamos incrementando gradualmente. Y conforme vamos incrementando gradualmente, nuestra presencia como mujeres investigadoras disminuye. De hecho, en el último nivel, que es el nivel más alto, solo el 20% de los que forman este padrón de eméritos son mujeres. Entonces, es por ello que es de suma importancia que yo las invite a los que estén en esta transmisión, a los profesionales de la salud y al público en general, que incentiven a sus hijas, a sus compañeras, a sus sobrinas, ¿no? A que conozcan esta parte de la ciencia, que se involucren y puedan ver si les gustan, ¿no? Para incrementar y para hacernos visibles, porque en esta época es muy triste saber que aún existen esas desigualdades, ¿no? Y bueno, aprovecho para mostrarle a algunas de las mujeres de la ciencia, algunas de ellas son mis colaboradoras, amigas, y pues todas ellas han formado parte importante en el desarrollo de todo lo que estamos haciendo y en mi desarrollo profesional. Y bueno, en este sentido, igual me gustaría agradecer a estas mujeres en Yucatán. Yo sé que son más, pero yo he tenido la fortuna de conocer a ellas dos, que sé que están haciendo un cambio y que están tomando decisiones para generar estrategias en la población basadas en evidencia. Y que son mujeres que están haciendo un cambio en Yucatán, ¿no? Muchas gracias, maestra Eliana, maestra Vanessa, por esta oportunidad, y mi reconocimiento para ustedes por el trabajo que hacen, no solo en el trabajo profesional, sino todo lo que está detrás de una mujer trabajadora, ¿no? Que tenemos justo lo que platicaba en algún momento, esta doble carga de pensar en el trabajo, pero también pensar en la casa y pensar en los hijos, en su esposo, si es que hay en algunos casos, ¿no? O ser hija, o ser hermana, o todo lo que implica este papel como mujer y profesionista. Y bueno, voy a aprovechar también igual para comentarles a la población en general, invitarlos. Nosotros tenemos tenemos un protocolo de investigación acerca de la litiasis urinaria, que es uno de los principales problemas de salud en Yucatán. Y estamos analizando los factores genéticos que pudieran estar involucrados, y también estamos analizando algo que se llama microbiota intestinal, que son todas estas bacterias en el organismo que actualmente se sabe que tienen un efecto sobre el desarrollo de diversas enfermedades, y una de ellas la litiasis urinaria. En este proyecto se da una intervención, entonces si ustedes son yucatecos, viven en Mérida, los invitamos a que se registren, y una vez que se registren podamos ver si cumplen con los criterios de selección y puedan participar en nuestros protocolos. Y pues no me queda más que agradecer a las diferentes instituciones que están involucradas para el desarrollo de estos proyectos, igual a todas las personas, y pues muchas gracias. Al contrario, Azalia, muchísimas gracias por esta presentación. Me agarraste en curva, estoy muy emocionada. De verdad que muchísimas gracias por el reconocimiento que, bueno, sabes perfectamente bien que es mutuo, ¿no? Y la verdad es que siempre, tanto la subdirectora de nutrición, que es Vanessa Domingo, como la servidora, pues ahora sí que nos hemos puesto también como meta el dar estos espacios a las mujeres investigadoras, ¿no? Que la verdad es que somos testigos del trabajo incansable, ¿no? De las barreras también a las que se enfrentan por ser investigadoras, pero por ser mujeres también en este mundo, ¿no? De hombres que hacen investigación, que los queremos mucho, ¿verdad? Los respetamos mucho, pero ciertamente ha sido complicado, ¿no? Para las mujeres que se dedican a la ciencia, pues ahora sí que tener también estos espacios, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotras es un placer, es un gusto el poder ofrecerles estos foros. Siempre hemos comentado que estamos muy agradecidos y agradecidas de la evidencia que se está generando hoy por mujeres investigadoras en Yucatán, ¿no? La verdad es que siempre es difícil hacer
políticas públicas o recomendaciones, pues cuando te tienes que basar en alguna investigación que se hizo en Londres o en Escocia, ¿no? O en Estados Unidos, porque pues al final los escenarios pues siempre son diferentes, ¿no? Pero cuando Bien. surgen estas propuestas y estas investigaciones hechas por mujeres en nuestro país, en nuestro estado y con los alimentos locales, que es lo que nosotros podemos y debemos de recomendar, pues la verdad es que lo menos que podemos hacer es ofrecerles estos foros, ¿no? Porque siempre hace falta que la gente sepa que se está generando evidencia y que se está generando investigación para que pues vayamos nosotros también mejorando esas propuestas y recomendaciones que hacemos a la población. Así que bueno, aquí siempre, tanto tú, Azalia, como todo el equipo de mujeres investigadoras, tanto locales como a nivel nacional, pues siempre van a tener un escenario aquí con nosotros para que nos puedan compartir todo lo que están haciendo. Así que de verdad, Azalia, muchísimas gracias, muchas felicidades, estuvo increíble esta presentación. Y yo quisiera nada más ya para finalizar, pues hacerte ahora sí que la entrega virtual de pues este reconocimiento. A ver si ya lo podemos ver. Aquí está, a ver, perdón. Ya tenemos 2 años manejando Zoom y todavía, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, entonces aquí para este pues reconocimiento que con mucho gusto te haremos llegar. Salia, muchísimas gracias por tu participación como ponente en este curso virtual de la ciencia de tus alimentos, pues dirigido a público general y a todos los enamorados de los alimentos y de la ciencia también. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este webinar, como les comenté, pues se queda aquí en la página oficial de la Secretaría de Salud de Yucatán. Si alguien quisiera de repente la grabación, con mucho gusto nos las puede pedir por correo. Y ya ahorita por cuestiones de tiempo no voy a poder leerle algunos comentarios a la doctora Salia, pero te invito a Salia a que vayas a la transmisión de Facebook de la Secretaría de Salud, porque ahí te pusieron algunos comentarios y bueno, ¿quién mejor que tú para poder dar la retroalimentación, ¿no? Algunas preguntas que surgieron. Así que pues muchísimas gracias, Salia, por tu tiempo, por esta presentación y pues ahora sí que me encantaría nada más que pues si pudiera cerrar ahí con un mensaje final para la gente que nos está viendo. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio y por todo, ¿no? Pues justo que consideremos el consumo de alimentos locales, ¿no? Que siempre vayamos de la mano con los profesionales de la salud para tener esta dieta pues balanceada, esta alimentación adecuada y que pues sigamos creyendo en nuestras mujeres, ¿no? Para que sigan generando nuevo conocimiento. Así es, totalmente de acuerdo. Así que, pues muchas gracias. Ahora sí que aprovechen que es fin de semana, agarren sus abucanes, agarren sus guacales, vénganse aquí a la Casa del Pueblo, vayan a sus mercados locales, que gracias a Dios tenemos todavía muchos mercados locales aquí en nuestra ciudad y si les va mejor y si se animan, pues ahora sí que agarren sus guacales, sus abucanes y váyanse a recorrer el interior del estado, que allá están los productores locales, ¿no? Ahora sí que esperando que nosotros vayamos a comprarles y a consumirles, pues lo que producen ellos con todo su cariño y con todo su amor en el campo aquí en Yucatán. Así que pues ojalá que aprovechen este fin de semana para adquirir muchos colores, ¿no? Muchas frutas, muchas verduras, sobre todo locales, para que pues de alguna manera, pues ahora sí que obtengamos pues lo mejor de los alimentos, que bueno, pues lo que nos acaba de platicar la doctora Salia. Así que pues muchísimas gracias, Azalia, que tengas un excelente fin de semana y nos estaremos viendo en otros webinars. Muchas gracias. Hasta luego.